Ya ver, ya ver, miren. Entonces, a ver, la lengua, como les decía, es un sistema de signos. Es, podríamos decir, la herramienta que yo aprendo para comunicarme. Les dije, es teórica porque podríamos decir que es aprendida. Yo sé español porque pues fue la lengua que me enseñaron. Por eso es que es teórica. Yo lo almaceno en mi cerebro. Por eso es psíquica. Se almacena en mi cerebro. Y por el contrario, el habla, ambos son amigos. Ambos dependen uno de otro. El habla es utilizar esa lengua que yo aprendí. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estoy hablando. ¿Sí? O sea, estoy materializando, concretizando esa lengua que yo había aprendido. Por eso es que decimos que el habla es práctica. Por ejemplo, en matemáticas les decía, yo me sé la teoría, pero otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Qué es poner en práctica? Utilizar eso que aprendí, eso que me enseñaron como concepto. Lengua es teórica, mientras que el habla es práctica. Otra diferencia importante es que la lengua es social. ¿Cómo así social? Pues todos acá en la reunión hablamos español, hasta donde sé. Una sociedad, un grupo de personas comparte una lengua, sabe una lengua. Mientras que el habla es una cuestión individual. ¿Por qué es individual? Cada uno tiene su forma particular de hablar, cada uno tiene su estilo para utilizar una lengua y no es igual entre una persona y otra. Por ejemplo, ustedes tienen una entonación, ustedes tienen algunas palabras que tal vez sus otros compañeros no utilizan, yo también tengo otra entonación, conozco otras palabras, etcétera. Cada uno tiene una forma particular individual de hacer uso de la lengua. Y eso nos lleva a la última característica. La lengua es casi fija. ¿En qué sentido? ¿Cómo así casi fija? Una lengua de aquí a mañana no va a cambiar. La lengua puede cambiar, pero para que cambie tienen que pasar muchos años. Por ejemplo, yo que ya soy mayor, noto cuánto ha cambiado la lengua de aquí a, por ejemplo, los 2000. De 2000 a 2025 yo noto que ha habido cambios, que hay palabras nuevas, que hay otras jergas, digamos. Pero, ¿por qué lo noto? Porque ya han pasado varios años. Ustedes, por ejemplo, no notarían cambios de aquí al otro año, ni de aquí a 5. ¿Ah? Tienen que pasar muchos años, tiene que pasar mucho tiempo para que cambie. Es muy difícil que cambie, pero esos cambios, si los hubiera, se van a notar de aquí a siglos, décadas. Por ejemplo, el español no es el mismo de hace 500 años. El español no es el mismo, por ejemplo, de Don Quijote, del Cantar del Mío Cid. No es igual. La lengua va a evolucionar, pero tiene que pasar mucho tiempo. Por eso es casi fija. Ahorita no va a cambiar. Va a cambiar con el tiempo. En cambio, el habla, como es un fenómeno individual, como cada uno tiene su forma particular de hablar, esa sí es recontra variable. Cambia, varía de persona a persona. Ahora, la lengua sufre tres variaciones. Tres variaciones. Hay una que se llama dialecto, hay otra que se llama sociolecto y hay otra que se llama idiolecto, que esa ya casi no lo preguntan. El dialecto es cómo cambia una lengua dependiendo de la región. El castellano de Argentina no es igual al de acá. El castellano de Amazonas no es igual al de acá. El castellano de México no es igual al de acá de Lima, de la costa. Entre la costa misma no es igual. En Tumbes no hablan igual que acá. En Ayacucho el español tampoco es igual que acá. En, ¿cómo te llamas? En Colombia también. No hablan igual que acá. A eso se le llama dialecto. Como una misma lengua cambia dependiendo de la región, de la zona en que se habla. El sociolecto dice que hay tres niveles de la lengua. Hay niveles subestándar, que es el que se caracteriza porque la gente no se somete a las reglas de la Real Academia, digamos. Luego hay un nivel estándar, que es el que sí cumple con las normas, con las reglas.
Y luego hay un nivel súper estándar. El nivel súper estándar se caracteriza porque ya no simplemente cumplen las normas, sino que le sacan todo el provecho a la lengua. Ahí está, por ejemplo, la literatura, la poesía. Y también en el nivel súper estándar, el más alto, está la gente extremadamente culta, que ha recibido muchísima educación, una educación súper, súper, súper esmerada. Y el idiolecto, ese ya casi no lo preguntan, así que no voy a ahondar en ese. A ver, ahora habiendo dicho eso, dice, vamos a relacionar lenguaje, idioma, habla y dialecto. Lo de idioma ahorita lo aclaro. Lo de idioma se entiende con lo que va a salir después. A ver, aquí en la 6, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál será la respuesta ahí? En la 6. Ajá, muy bien. A ver, lenguaje sería capacidad que me permite comunicarme. Eh, Variedad social o regional de una lengua viene a ser el dialecto, uno de... Y ya con eso ya salió. Muy bien. Ahora el idioma, aprovechando que igual ya está ahí la respuesta, muy bien. El idioma es la lengua oficial de un país. ¿Cómo así oficial? Es un término político, más que nada. ¿Cómo así? En un país puede haber muchas lenguas, pero no por eso todas son oficiales. Eh, Puede coexistir muchas, muchas, muchas lenguas, como en el Perú, pero que en la constitución figuren como que pueden existir en un territorio, reciben, digamos, el reconocimiento de ser idiomas. Es un término político, más que nada. En el Perú, todas las... Sí, exactamente. En el Perú, según la Constitución y contrario a lo que mucha gente piensa, todas las lenguas que existen en este territorio, según la Constitución, son idiomas. Todas, todas. Normalmente nos dicen que son quechua, aymara y español, porque son las más habladas, pero según la Constitución, está ahí estipulado que todas las lenguas que existen en este territorio son consideradas oficiales, todas son consideradas idiomas, a pesar de que no hacen ningún intento por preservarlas. Pero sí, o sea, en el papel dice que todas son oficiales. Eso dice la Constitución. A ver, habiendo dicho eso, ja, ya, ahora sí podemos volver. A ver, miren, el lenguaje, como es una herramienta, bueno, no es una herramienta, es la capacidad que me permite comunicarme, va a cumplir funciones. En total son 6 las funciones que cumple el lenguaje. Acá dice 4, faltan 2. Está la referencial, apelativa, metalingüística, expresiva, poética o estética, esa es la otra. Y también falta, a ver, referencial, apelativa, allá, apelativo, conativa, expresiva, ya, no está metalingüística, ya, la fática o de contacto. Junto con esas otras 4 que están ahí, esas son las funciones del lenguaje.
Ahora, las tres más importantes son estas: la referencial, la apelativa y la expresiva. Son las tres más importantes, son las que más usamos, digamos. De ahí se desprenden las otras tres, que son esta y esta. Ahora, ¿para qué es cada una? ¿O qué significa? Referencial, como dice su nombre, sirve simplemente para retratar la realidad. Simplemente para mostrar, describir. Este simplemente describe. Es para retratar la realidad. Por ejemplo, hoy estaba garuando. Nada más. Para eso sirve. Es la función más básica. Sirve para transmitir información. Informa, nada más. Por ejemplo, hoy desayuné Quaker. Esa es referencial. La apelativa tiene que ver con órdenes. No necesariamente es gritar. No es gritar exactamente, es dar órdenes. O sea, por ejemplo, si yo grito ¡gol! Eso no es función apelativa. Es simplemente, eso sería expresiva, porque expresiva, como dice su nombre, son emociones. Emociones. Expresa emociones, sentimientos. La apelativa son órdenes, peticiones, mandatos, súplicas incluso, de hecho. La cosa es que quiere mover al receptor para que haga algo. La metalingüística es utilizar la lengua para explicar la lengua. ¿Cómo así? Me va a informar de algo, pero en función de conceptos de lingüística. ¿Cómo así? Si yo digo, mañana termina la feria del libro, mañana termina la feria del libro, eso sería función referencial, porque simplemente estoy informando. Pero si yo dijera, supongamos, el lenguaje es la capacidad que permite al ser humano comunicarse. Eso no es cualquier información, es una definición lingüística. Esa sería función metalingüística. Utilizo el lenguaje para explicar el funcionamiento del lenguaje. Si yo dijera, por ejemplo, también, el diptongo es la unión de dos vocales. El diptongo es la unión de dos vocales. No es cualquier información. Es información sobre lingüística, sobre el curso del lenguaje. A eso se le llama función metalingüística. Si yo dijera también, por ejemplo, no sé, eh, el acento prosódico es el que solo se pronuncia. No es cualquier información, es información sobre lingüística. Para eso sirve la función metalingüística. Explica el lenguaje. La función poética o estética es para embellecer la expresión. Como dice su nombre, es el de la literatura, pues, ¿no? Y la función fática o de contacto es para empezar, terminar, verificar la comunicación. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, alguno de ustedes empieza a participar y yo digo, ¿qué? 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 Yo estoy preguntando qué, para saber si se está realizando la comunicación. Cuando tú llamas por teléfono y no se escucha y dices, ¿aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? ¿Para qué empiezas a hacer esa serie de preguntas? Para ver si se está realizando la comunicación. Para eso es la función fática. Cuando uno entra a la sala y dice buenas tardes, buenos días, buenas noches, se entiende que vas a empezar una comunicación. Si alguien te manda un mensaje que dice, hola, ¿cómo estás? Es porque quiere empezar una comunicación contigo. Esa es la función fática. Ahora, antes de pasar acá al reconocimiento, quisiera decirles una cosa. Es bastante común, y por eso mismo estoy avisándoles de esto, es bastante común que pregunten, ¿y esta función del lenguaje, en este caso, qué elemento de la comunicación sobresale? ¿Qué elemento de la comunicación es el que destaca? A ver, ¿o no? Para cada función del lenguaje, para cada función del lenguaje, hay un ruido ahí. Para cada función del lenguaje sobresale, destaca un elemento de la comunicación. Por ejemplo, referencial, destaca el referente.
En la apelativa, como se trata de convencer a una persona para que siga las órdenes, ¿Qué el que va a producto destacar, bruto interno? Todo eso preguntarle. hay alguien que tiene ahí prendido su micro. La función apelativa, como se trata de dar órdenes, lo que buscamos es que nos haga caso el receptor. Entonces, el que destaca acá es el receptor. En la metalingüística, Más que todo rayando los otros números. hay alguien que está ahí con su micro prendido. Las Como nunca lo son. más Indica la importante es, veracidad y la cantidad de ciencias proposiciones de las ondas electromagnéticas. a ver, Estas son facilitas acá. Vas a ir a transear con el otro, nunca alcanza. Los muchachos son vivos, no son tontos. Ay, yo voy a ir a contestar lo que es más fácil. ya. A ver, en la metalingüística, lo que destaca es el código. En la expresiva, como se trata de transmitir emociones, son las emociones del emisor. En la poética, lo que destaca es el mensaje, porque eso es lo que buscamos embellecer. Y en la fática, lo que destaca es el canal, porque lo que queremos verificar es que está funcionando, si está funcionando el canal. Y ahora, tengan eso presente. Ahora dice, Jaime, completa estos formularios. ¿Qué función se estará cumpliendo ahí? ¿Relativa? Apelativa, muy bien, apelativa. A ver, uno B, acá estamos entre este y este. Ahora, la vocal I se clasifica como cerrada. Metalingüística. Muy bien, metalingüística. La 2 sería la C. Con eso esa ya está. La 3, qué alegría, como es una emoción expresiva. Y participaré en el torneo de karate, como simplemente describe e informa, sería la función referencial. Entonces acá sería la E. Ahora, algo importante. Muchos alumnos he tenido que les causa conflicto este tipo de pregunta. Y miren, este tipo de pregunta de acá, por eso lo he puesto. Dice, en cada función del lenguaje destaca un elemento de la comunicación, como les decía. En el caso de la referencial, el referente, pues se llama así. La apelativa, el receptor. Metalingüística, el código. Expresiva, el emisor. Poética, el mensaje y fática, el canal. Ahora, cuando por ahí a ustedes se les presenta esta pregunta de ¿qué elemento de la comunicación destaca en este caso? Vamos a leer bien el caso que nos están planteando, el ejemplo, la situación, y vamos a reconocer, primero que nada, qué función del lenguaje está cumpliendo. ¿Qué función? Una vez que yo sé qué función se está cumpliendo, yo me acuerdo, hago memoria de esa función con qué elemento guardaba relación. A ver, por ejemplo, acá dice, para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. A ver, antes que nada, ¿cuál sería la función que destaca aquí? ¿Será referencial? ¿Será apelativa? ¿Expresiva? Eh, ¿Expresiva? ya, a ver, teníamos 6. Apelativa, expresiva, metalingüística, poética o estética, fática de contacto. Ah, entonces sería poética. Claro. Una cosa, porque es una duda perfectamente válida y podría pasar. Eh, por ejemplo, si yo a uno de ustedes, que no va a pasar, ¿no? Pero suponte que yo digo, cállate la boca. Por una parte es expresiva, porque se nota una carga de emociones, pero también podrías decir que es apelativa, porque es una orden. Siempre va a haber, muy bien, exacto. Siempre va a haber una que sobresalga más. Lo que hace especial a la oración, cállate la boca, es no tanto que grites o que tenga una emoción, lo que la hace particular es que se trata de una orden. Entonces,
Puede que coincidan dos funciones, pero siempre va a destacar una más que la otra. Aquí, por ejemplo, también habría sentimientos, lógico, pero destaca más que es una forma de embellecer el mensaje. Ahora, sería entonces función poética o estética. En la función poética o estética, ¿qué elemento destaca? El mensaje. Entonces aquí destacaría el mensaje. Cuando les pregunten de esta manera, primero fíjense qué función se está cumpliendo. Ya. Viendo eso, recuerdan qué elemento de la comunicación guarda relación con ese. Ahora, a ver, para ir terminando, para hacer un poquito de literatura también. Esta es una pregunta ineludible. Esto lo voy a resolver porque a veces cuesta interpretar qué me está pidiendo la pregunta acá. A ver, miren. El dialecto estándar se define como el denominador común entre las variedades lingüísticas y se rige por la gramática normativa. Hasta ahí ya los perdieron. Ya. Hasta ahí ya los mecieron, ya los marearon. Ya. En la actualidad, yo les había dicho hace rato que el dialecto es la variación de una lengua, ¿correcto? Dependiendo de dónde se habla. En la actualidad, y San Marcos sobre todo lo toma así, los llamados niveles de la lengua, hay nivel subestándar, estándar y hay nivel superestándar. Estos llamados niveles de la lengua sirven para, es una clasificación, digamos, teórica, dependiendo de tu estrato social, cómo hablas. El nivel subestándar, que es el más bajito, es el que comete errores, digamos. Usan lisuras, groserías. El nivel estándar es el que se considera el más, entre comillas, correcto. Es el que se apega a la norma. Y el superestándar ya es el poético, como les dije hace rato. Poético, ya es un nivel de cultura, pero espectacular. Ahora, cuando a mí me pregunten, el dialecto estándar, cuando a ti te pregunten cuál de estas alternativas se presenta en dialecto estándar, te están preguntando cuál de estas alternativas no tiene errores. ¿Por qué? Porque el estándar, como les decía, es lo que se considera, entre comillas, correcto, según la Real Academia, que es lo que está bien, digamos. En otras palabras, ¿cuál de estas alternativas no tiene ningún error en su redacción? No tiene nada de malo, ni en conjugación, ni en tildes, nada, nada, nada. Cuando ustedes les pregunten cuál de estas presenta dialecto estándar, reconocerás cuál de estas alternativas no presenta ningún error. A ver, veamos. La D. Ya, muy bien. A ver, me alegra que haya concretado todos sus objetivos. Ya, muy bien. Ahora, en la A, ¿cuál sería el error? ¿De qué? Ajá, muy bien. Ahí no debe decir de qué, ahí debe decir que. Esto se le llama dequeísmo. Acá el de está de más. ¿Cómo lo sé? Yo agarro de acá en más, de aquí, agarro desde el que y lo reemplazo por eso. Si yo lo leo, ahora que lo reemplacé, ¿me comentó de eso o me comentó eso? Me comentó eso. Por lo tanto, este de está de más. Mariela trajo una caja conteniendo útiles escolares. Este tipo de palabra se llama gerundio. Los gerundios son los que terminan en ando, endo, yendo, comprando, bebiendo, tomando, comiendo, durmiendo, etcétera, construyendo. Los gerundios existen para modificar verbos. Verbos. Él camina cantando. Ella come viendo videos. Por ejemplo. Entonces, los gerundios existen para modificar verbos. Pero este conteniendo está modificando a caja, que es un sustantivo. Eso está mal. No se hace. En todo caso, aquí debió decir, Mariela trajo una caja que contenía útiles escolares. Que contenía. Pero eso está mal. Al beber tanta agua, Lee satisfació. El satisfació aquí está mal. ¿Satisfizo? Muy bien, correcto. Satisfizo. Satisfizo. Satisfacer se conjuga igual que hacer. Yo no digo hació, yo digo hizo. Él hizo, él satisfizo. Ella hizo, ella satisfizo. Nosotros hicimos, nosotros satisficimos. Satisfacer es igual que hacer. Satisfacer. Se conjuga igual que hacer. Y Carlos ya este es obvio, bueno, ya esto es como el chavo. Carlos le Perfecto. impresionó,
Claro, no es en prestó, es le prestó. Entonces, cuando ustedes les pregunten así, ¿cuál es dialecto estándar? ¿Cuál no tiene ningún error? Ya, ya a ver, vamos a avanzar un poco de literatura, antes que nos vale la hora. Ahora, en literatura sí les he puesto un poco de contexto, porque literatura es más historia, pues. Entonces, sería bueno un poco de preámbulo, creo. Ya ver, miren, en literatura, la parte que preguntan es teoría literaria. Y teoría literaria abarca lo de los géneros literarios. San Marcos toma 3 géneros literarios. En el colegio lo vemos como si fueran 5, pero San Marcos toma 3 nomás. El narrativo lo incluye en épico. En el épico están los clásicos, ¿no? La epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. Y en el narrativo, más que nada, se enfoca en cuento y novela. Por ahí fábula, tal vez, pero no mucho. El lírico, la oda, la elegía, la égloga. Y el dramático, la tragedia, la comedia, drama. Y luego están las figuras literarias. Hay algunas en las que pone más énfasis, que son símil, metáfora, anáfora, hipérbole. Ahora, antes que nada, el épico, primero que el épico es el más viejito, es el que se remonta a la antigüedad, al origen de los tiempos, de las primeras civilizaciones. En el épico se encuentra el origen del narrativo. ¿Por qué? El épico te cuenta historias, solo que el épico te contaba historias, pues, de grandes héroes, grandes hazañas, así. Mientras que el narrativo no. El narrativo cuenta las historias de personas como tú, como yo, comunes y corrientes. Otra diferencia, podrías decir, es que el épico era cantado, porque había un man que se aprendía las historias. Bueno, en la época media, por ejemplo, el juglar, el aedo, etcétera. Y el narrativo no, pues no, el narrativo ya aparece publicado como tal. Ahora, por lo mismo que era cantado, el épico aparecía en versos. Versos. Qué horrible mi letra. Versos, versos. Como poemas, eran como poemas. En cambio, el narrativo, como ustedes saben, aparece en prosa. Verso es propio de la poesía. Prosa es lo que ustedes comúnmente llamarían párrafos. Párrafos. El épico era en verso, mientras que el narrativo era en prosa. ¿Qué tienen en común entonces los dos? Que ambos cuentan historias. La epopeya es la más antigua, es la que surge en la antigüedad, antes de Cristo, y el protagonista es un héroe, a la manera de los griegos, de los romanos. El cantar de gesta es de la época medieval, siglo V al siglo XV. Y el protagonista es más bien un caballero que defiende tierras, porque ese era el contexto que estaba viviendo en la época medieval. Defiende el territorio y que es muy fiel al rey. Y el poema épico es como que el más modernito. El poema épico es del Renacimiento. Y el poema épico, a diferencia de los anteriores, aparece directamente publicado, escrito en libro. Y es bastante más cortito, es más breve. Y más que nada presenta a un hombre enfrentado a la naturaleza, tipo un conquistador, alguien que sufre mucho, que pasa por diferentes dificultades. El cuento y la novela, su diferencia esencial es que uno es más corto que el otro. El cuento es cortito, la novela es extensa. Por lo mismo, el cuento tiene menos personajes, la novela tiene más. El cuento tiene menos descripciones, la novela tiene más. El cuento tiene tiene una sola trama, digamos, un solo conflicto, mientras que la novela puede desarrollar muchos, por lo mismo que es más extensa. La oda es un poema de alabanza, por lo mismo podríamos decir que es de alegría. La elegía es un poema de dolor, en principio, en sus orígenes, por la muerte de alguien. Por eso podríamos decir que la elegía es triste. Y la égloga es de, así lo voy a escribir. La égloga te presenta a pastores que están enamorados en medio de una naturaleza idealista. ¿Qué? Ahí. ¿Por qué desapareces? En medio de una naturaleza idealizada. Ya. Églogas son pastores. Uy, qué raro. Ya, son pastores que están enamorados. Tú ves que hablan de pastores, es égloga. En el dramático, la tragedia, que es la gracia del dramático es que está pensado para ser actuado, para ser representado. Por lo mismo aparece en formato de diálogos. 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 Este se parece porque diálogos. Mientras que, ahora, los tres principales son
¿Cómo así diálogos? Antes que nada, el personaje A habla, aparece como en los guiones de cine. El personaje habla lo que dice. Pepito, 2 puntos, lo que dice. Alberto, 2 puntos, lo que dice. Nada más. La tragedia, como ustedes saben, tiene un final triste. La comedia tiene un final feliz. Y el drama tiene un poco de los dos. Tiene momentos súper serios, súper tensos, pero también tiene momentos divertidos, graciosos. Es una mezcla de los dos. En cuanto a las figuras literarias, hipérbato es el desorden en la expresión, desorden. La oración normalmente es sujeto, el verbo, la acción y los complementos del verbo, los circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo. Eso es lo normal. Pero el hiperbatón es decir la oración al revés, como Yoda, por ejemplo, o como hacen muchas veces en la selva, de la Juana a su hija. Eso está al revés. Yo diría la hija de Juana, pero ellos lo dicen al revés. Eso es hiperbato, desorden en la oración. Símil es una comparación obvia. Comparación obvia. ¿Cómo así obvia? Yo sé que estoy comparando porque aparece la palabra como, igual que. La metáfora es decir una cosa con otra. Por ejemplo, me rompiste el corazón. No es posible romper el corazón, para empezar, pero lo estoy asociando dos ideas, el corazón con algo que se puede romper, para dar a entender que pues, el corazón ha sido dañado, se le ha hecho daño, así, se le ha herido. También metáfora podría ser, ya he hecho raíces. Tú no eres planta para echar raíces, pero estás relacionando la idea de una persona con lo de, con una plantita, porque ya como que se va a establecer, ¿no? Se va a casar, va a tener su familia, sus hijos, se va a quedar en un solo lado. Es metáfora. Es una asociación de ideas. La hipérbole es más fácil. La hipérbole es una exageración. Yo exagero. Por ejemplo, me muero de hambre, me muero de sueño, pienso cada segundo en ti. Eso es exageración, no es verdad. Y la anáfora es que es una repetición o que los versos comienzan igual. ¿Cómo así? Hay una canción, por ejemplo, que yo ahorita no me acuerdo bien la letra, que dice, te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440. Los dos versos comienzan igual. Te envío y te envío. Eso es anáfora. Te envío canciones de 440. Como ambos versos comienzan igual, te envío, a eso se le llama anáfora. Ahora, dice, a pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse, o sea, dejar de ser López, y desambarse lo más pronto posible, y en americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Ahora, en relación con el fragmento citado del cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, se desprende que es una de las características del género narrativo. A ver. Subjetivo, por si acaso, subjetivo le llamamos al lírico, porque subjetivo es todo lo que depende de mi mirada, de mi punto de vista, lo personal. El lírico, como esa expresión de sentimientos, emociones, ese es el subjetivo. Así que no puede ser la diálogos. ¿Cuál les dije que era de diálogos? ¿Cuál era el género que tenía que ver con diálogos? Narrativo. Diálogos. Diálogos, por ejemplo, es esto, por ejemplo. Esto es diálogo. Diálogo es personaje y lo que dice. Personaje y lo que dice. ¿Cuál era el de diálogos? ¿El épico, narrativo y lírico o el dramático? Narrativo. No. Los diálogos, no se olviden, son del, ¿cómo te llamas? Dramático. Del dramático.
Entonces tampoco podría ser la B. Diálogos, para que se hagan una idea, también son, por ejemplo, ¿dónde estás? Esto del... Ay, pensé que habíamos más. Ya, por ejemplo. Acá está el nombre del personaje y lo que dice, como en un guión de película. Tiresias, por ejemplo. Y acá está todo lo que él tiene para decir hasta acá. A eso se le llama diálogo. Diálogo es esto también. Edipo, el nombre del personaje y lo que tiene para decir. Eso es un diálogo. El diálogo es propio del género dramático. Como el dramático está pensado para ser actuado, tiene ese formato. O sea que el actor se aprende, por ejemplo, la actriz que va a ser de Doña Rufina, se aprende esta línea, se aprende estas líneas de acá. El actor que va a ser de Don Jesús, se aprende esta línea y se aprende esto de acá también. Para eso está en formato de diálogos el dramático, para que los actores vengan y lo actúen. Entonces tampoco puede ser la B. Ahora dice narración de sucesos y la inclusión de descripciones, manifestación de emociones por parte del personaje, descripción de hazañas grandiosas y heroicas. Hazañas grandiosas y heroicas sería más bien del género llamado épico. Épico me cuenta historias, les dije, pero no de personas comunes y corrientes, sino de personas trascendentales, importantes para un pueblo, como Aquiles, Odiseo, etcétera. Ese es del épico. Pues tampoco puede ser la E. Estamos entre la C y la D. ¿Por qué este pedacito de acá sería narrativo? ¿Por qué se llamará narrativo? Lo de emociones, por ejemplo, si hablamos de emociones, sentimientos, eso es un poquito más de lírico. Emociones es un poco más de lírico, por lo mismo que es subjetivo. Entonces, ¿cuál sería acá? Narración de sucesos y la inclusión de descripciones. ¿Dónde hay descripciones? Aquí cuando habla de, dice, ser antes un blanquito de acá que un gringo de allá, deslopizarse, desambarse, americanizarse, y me está contando un suceso, cómo esta persona quiere cambiar, quiere dejar de ser de una forma y convertirse en otra. ¿Listo? Ajá, ahí sería la C. Muy bien. Ya miren, acá yo ya les di la antesala. A ver, tienes acá Doña Rufina y Don Jesús. Miren, acá esto abruma un poco, pero incluso si no le hacen caso, se puede responder. De acuerdo con las características, acá te asusta, características formales. Características formales es la estructura. ¿Qué estructura tiene esto? De diálogo. De los géneros literarios, en el fragmento citado de Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, se aprecia como estrategia para desarrollar las acciones, por lo cual pertenece al género. ¿Qué género será esto? Muy bien. Con la última parte nomás sale. ¿Qué género será? A veces el planteamiento de la pregunta da miedo, pero no, o sea, guiándose por lo del final, asusta ya, pero dice, por lo cual pertenece al género. Por la estructura que tiene, acá tienes personaje y lo que dice. ¿A qué género pertenecerá? Parece un guión, ¿eh? Claro, como es un diálogo, pertenece al género dramático. Dramático. Y ya, para terminar, a ver. Eh, no, es muy fácil. O si no, a ver. ¿Cuál les dije que era de la Edad Media? Y que tiene como protagonista un cantar de